Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas del Código Civil. Estamos situados en el libro cuarto que corresponde a las obligaciones en general y de los contratos. Vamos a revisar ahora el contrato de arrendamiento, que es el título 26. En el capítulo anterior vimos todo lo que corresponde a la cesión de derechos, el título 25. Este artículo, este título comienza con el artículo 1915. Desde ahí comienza el contrato de arrendamiento y debería terminar en el artículo 2021. De que sea el arrendamiento, el artículo 1915. El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado. El primer párrafo ahora va a tratar del arrendamiento de cosas, el artículo 1916, de las cosas que pueden ser objeto de arrendamiento. Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales que puedan usarse sin consumirse, excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente personales, como los de habitación y uso. Pueden arrendarse aún la cosa ajena y el arrendatario de buena fe tendrá acción de saneamiento contra el arrendador en caso de evicción. De aquello en lo que puede consistir el precio y de cuándo se llama renta. Artículo 1917. El precio puede consistir ya en dinero, ya en frutos naturales de la cosa arrendada, y en este segundo caso puede fijarse una cantidad determinada o una cuota de los frutos de cada cosecha. Llámese renta cuando se paga periódicamente. De cómo puede determinarse el precio, artículo 1918, el precio podrá determinarse de los mismos modos que en el contrato de venta. ¿De quién se llama arrendador y de quién arrendatario? Artículo 1919, en el arrendamiento de cosas, la parte que da el goce de ellas se llama arrendador y la parte que da el precio arrendatario. De cómo puede hacerse la entrega de la cosa arrendada, artículo 1920, la entrega de la cosa que se da en arriendo podrá hacerse bajo cualquiera de las formas de tradición reconocidas por la ley. Del pacto de no reputarse perfecto el arrendamiento en tanto no se firme escritura, artículo 1921, si se pactare que el arrendamiento no se repute perfecto mientras no se firme escritura, podrá cualquiera de las partes arrepentirse hasta que así se haga o hasta que se haya procedido a la entrega de la cosa arrendada. Si intervienen arras, se seguirá bajo este respecto las mismas reglas que en el contrato de compraventa. ¿De quién ha de preferir cuando se ha arrendado separadamente una misma cosa a dos personas? Artículo 1922. Si se ha arrendado separadamente una misma cosa a dos personas, el arrendatario a quien se haya entregado la cosa será preferido. Si se ha entregado a los dos, la entrega posterior no valdrá. Si a ninguno, el título anterior prevalecerá. De las reglas a que se sujetan los arrendamientos de bienes nacionales, municipales y de establecimientos públicos. Artículo 1923. Los arrendamientos de bienes nacionales, municipales o de establecimientos públicos están sujetos a reglamentos particulares y en lo que no lo estuvieren a las disposiciones del presente título. El segundo párrafo ahora va a tratar de las obligaciones del arrendador en el arrendamiento de cosas. De las obligaciones del arrendador. Artículo 1924. El arrendador es obligado, dos puntos, número 1, a entregar al arrendatario la cosa arrendada, número 2, a mantenerla en el estado de servir para el fin a que ha sido arrendada, número 3, a librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. De los efectos de ponerse el arrendador en imposibilidad de entregar la cosa, artículo 1925, si el arrendador por hecho o culpa suya o de sus agentes o dependientes se ha puesto en la imposibilidad de entregar la cosa, el arrendatario tendrá derecho para desistir del contrato con indemnización de perjuicios. Habrá lugar a esta indemnización aun cuando el arrendador haya creído erróneamente y de buena fe que podía arrendar la cosa, salvo que la imposibilidad haya sido conocida del arrendatario o provenga de fuerza mayor o caso fortuito.
De los efectos de haberse constituido el arrendador en mora de entregar, artículo 1926, si el arrendador por hecho o culpa suya o de sus agentes o dependientes es constituido en mora de entregar, tendrá derecho el arrendatario a indemnización de perjuicios. Si por el retardo se disminuyere notablemente para el arrendatario la utilidad del contrato, sea por haberse deteriorado la cosa o por haber cesado las circunstancias que lo motivaron, podrá el arrendatario desistir del contrato, quedándole a salvo la indemnización de perjuicios siempre que el retardo no provenga de fuerza mayor o caso fortuito. De la obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado y de las reparaciones locativas, artículo 1927. La obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado consiste en hacer durante el arriendo todas las reparaciones necesarias, a excepción de las locativas, las cuales corresponden generalmente al arrendatario. Pero será obligado el arrendador aún a las reparaciones locativas si los deterioros que las han hecho necesarias provinieron de fuerza mayor o caso fortuito o de la mala calidad de la cosa arrendada. Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas obligaciones. De la obligación de liberar al arrendatario de toda turbación o embarazo. Artículo 1928. El arrendador, en virtud de la obligación de liberar al arrendatario de toda turbación o embarazo, no podrá, sin el consentimiento del arrendatario, mudar la forma de la cosa arrendada, ni hacer en ella obras o trabajos algunos que puedan turbarle o embarazarle el goce de ella. Con todo, si se trata de reparaciones que no puedan, sin grave inconveniente, deferirse, será el arrendatario obligado a sufrirlas aun cuando le priven del goce de una parte de la cosa arrendada, pero tendrá derecho a que se le rebaje entre tanto el precio o renta a proporción de la parte que fuere. Y si estas reparaciones recaen sobre tan gran parte de la cosa que el resto no aparezca suficiente para el objeto con que se tomó en arriendo, podrá el arrendatario dar por terminado el arrendamiento. El arrendatario tendrá además derecho para que se le abonen los perjuicios si las reparaciones procedieren de causa que existía ya al tiempo del contrato y no era entonces conocida por el arrendatario, pero lo era por el arrendador, o era tal que el arrendador tuviese antecedentes para temerla o debiese por su profesión conocerla. Lo mismo será cuando las reparaciones hayan de embarazar el goce de la cosa demasiado tiempo, de manera que no pueda subsistir el arrendamiento sin grave molestia o perjuicio del arrendatario. ¿De cuándo procede la indemnización de perjuicios por embarazos diversos a los del artículo anterior? Artículo 1929. Si fuera de los casos previstos en el artículo precedente, el arrendatario es turbado en su goce por el arrendador o por cualquiera persona a quien éste pueda vedarlo, tendrá derecho a indemnización de perjuicios. De la turbación por vías de hecho de terceros o por justificar derechos sobre la cosa arrendada, artículo 1930. Si el arrendatario es turbado en su goce por vías de hecho de terceros que no pretenden derecho a la cosa arrendada, el arrendatario a su propio nombre perseguirá la reparación del daño. Y si es turbado o molestado en su goce por terceros que justifiquen algún derecho sobre la cosa arrendada y la causa de este derecho hubiere sido anterior al contrato, podrá el arrendatario exigir una disminución proporcionada en el precio o renta del arriendo para el tiempo restante. Y si el arrendatario, por consecuencia de los derechos que han justificado un tercero, se hallare privado de tanta parte de la cosa arrendada que sea de presumir que sin esa parte no habría contratado, podrá exigir que cese el arrendamiento. Además, podrá exigir indemnización de todo perjuicio si la causa del derecho justificado por el tercero fue o debió ser conocida del arrendador al tiempo del contrato, pero no lo fue del arrendatario, o siendo conocida de éste, intervino estipulación especial de saneamiento con respecto a ella. Pero si la causa del referido derecho no era ni debía ser conocida del arrendador al tiempo del contrato, no será obligado el arrendador a abonar el lucro cesante. De contra, ¿quién ha de dirigirse la acción de terceros que pretenden derecho a la cosa arrendada? Artículo 1931 indica: la acción de terceros que pretenden derecho a la cosa arrendada se dirigirá contra el arrendador. El arrendatario será solo obligado a noticiarle la turbación o molestia que reciba de dichos terceros por consecuencia de los derechos que alegan, y si lo omitiere o dilatare culpablemente, abonará los perjuicios que de ello se sigan al arrendador.
De los efectos del mal estado de la cosa que impide hacer de ella el uso para el que ha sido arrendada, artículo 1932. El arrendatario tiene derecho a la terminación del arrendamiento y aún a la rescisión del contrato según los casos si el mal estado o calidad de la cosa le impide hacer de ella el uso para que ha sido arrendada, sea que el arrendador conociese o no el mal estado o calidad de la cosa al tiempo del contrato, y aún en el caso de haber empezado a existir el vicio de la cosa después del contrato, pero sin culpa del arrendatario. Si el impedimento para el goce de la cosa es parcial o si la cosa se destruye en parte, el juez decidirá según las circunstancias si debe tener lugar la terminación del arrendamiento o concederse una rebaja del precio o renta. De cuándo además habrá derecho a indemnizar el daño emergente y de cuándo el lucro cesante, artículo 1933, tendrá además derecho el arrendatario en el caso del artículo precedente para que se le indemnice el daño emergente si el vicio de la cosa ha tenido una causa anterior al contrato y si el vicio era conocido del arrendador al tiempo del contrato o si era tal que el arrendador debiera por los antecedentes preverlo o por su profesión conocerlo, se incluirá en la indemnización el lucro cesante. De cuándo el arrendatario no tendrá derecho a la indemnización concedida en el artículo anterior, artículo 1934, el arrendatario no tendrá derecho a la indemnización de perjuicios que se le concede por el artículo precedente si contrató a sabiendas del vicio y no se obligó el arrendador a sanearlo, o si el vicio era tal que no pudo sin grave negligencia de su parte ignorarlo, o si renunció expresamente a la acción de saneamiento por el mismo vicio designándolo. De la obligación del arrendador a reembolsar el costo de reparaciones indispensables no locativas, artículo 1935, el arrendador es obligado a reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones indispensables no locativas que el arrendatario hiciere en la cosa arrendada, siempre que el arrendatario no las haya hecho necesarias por su culpa y que haya dado noticia al arrendador lo más pronto para que las hiciese por su cuenta. Si la noticia no pudo darse en tiempo o si el arrendador no trató de hacer oportunamente las reparaciones, se abonará al arrendatario su costo razonable, probada la necesidad. De las mejoras útiles, artículo 1936, el arrendador no es obligado a reembolsar el costo de las mejoras útiles en que no ha consentido con la expresa condición de abonarlas, pero el arrendatario podrá separar y llevarse los materiales sin detrimento de la cosa arrendada, a menos que el arrendador esté dispuesto a abonarle lo que valdrían los materiales considerándolos separados. De los efectos de no pagar o asegurar las indemnizaciones debidas al arrendatario, artículo 1937, en todos los casos en que se debe indemnización al arrendatario, no podrá éste ser expelido o privado de la cosa arrendada sin que previamente se le pague o se le asegure el importe por el arrendador. Pero no se extiende esta regla al caso de extinción involuntaria del derecho del arrendador sobre la cosa arrendada. El tercer párrafo trata de las obligaciones del arrendatario en el arrendamiento de cosas. El artículo 1938 indica de la obligación de usar la cosa según los términos o espíritu del contrato y nos dice que el arrendatario es obligado a usar de la cosa según los términos o espíritu del contrato y no podrá en consecuencia hacerla servir a otros objetos que los convenidos o a falta de convención expresa aquellos a que la cosa es naturalmente destinada o que deban presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país. Si el arrendatario contraviene a esta regla, podrá el arrendador reclamar la terminación del arriendo con indemnización de perjuicios o limitarse a esta indemnización dejando subsistir el arriendo. Del cuidado del arrendatario en la conservación de la cosa, el artículo 1939, el arrendatario empleará en la conservación de la cosa el cuidado de un buen padre de familia. Faltando a esta obligación responderá de los perjuicios y aún tendrá derecho el arrendador para poner fin al arrendamiento en el caso de un grave y culpable deterioro. De la obligación del arrendatario a las reparaciones locativas, el artículo 1940 indica el arrendatario es obligado a las reparaciones locativas. Se entienden por reparaciones locativas la que, según la costumbre del país, son de cargo de los arrendatarios y en general las que
las de aquellas especies de deterioro que ordinariamente se producen por culpa del arrendatario o de sus dependientes, como descalabros de paredes o cercas, albañales y acequias, roturas de cristales, etc. De la responsabilidad del arrendatario por culpa propia de su familia, huéspedes y dependientes, artículo 1941. El arrendatario es responsable no solo de su propia culpa, sino de la de su familia, huéspedes y dependientes. De la obligación de pagar el precio o renta, artículo 1942, el arrendatario es obligado al pago del precio o renta. Podrá el arrendador, para seguridad de este pago y de las indemnizaciones a que tenga derecho, retener todos los frutos existentes de la cosa arrendada y todos los objetos con que el arrendatario la haya amoblado, guarnecido o provisto y que le pertenecieren, y se entenderá que le pertenecen a menos de prueba contraria. De la disputa acerca del precio o renta una vez entregada la cosa, artículo 1943, si entregada la cosa al arrendatario hubiere disputa acerca del precio o renta y por una o por otra parte no se produjere prueba legal de lo estipulado a este respecto, se estará al justiprecio de peritos y los costos de esta operación se dividirán entre el arrendador y el arrendatario por partes iguales. De cuándo ha de hacerse el pago del precio o renta, artículo 1944. El pago del precio o renta se hará en los periodos estipulados o a falta de estipulación conforme a la costumbre del país, y no habiendo estipulación ni costumbre fija, según las reglas que siguen. 2 puntos. La renta de predios urbanos se pagará por meses, la de predios rústicos por años. Si una cosa mueble o semoviente se arrienda por cierto número de años, meses, días, cada una de las pensiones periódicas se deberá inmediatamente después de la expiración del respectivo año, mes o día. Si se arrienda por una sola suma, se deberá esta luego que termine el arrendamiento. De las obligaciones del arrendatario cuando se pone término al arrendamiento por su culpa, artículo 1945. Cuando por culpa del arrendatario se pone término al arrendamiento, será el arrendatario obligado a la indemnización de perjuicios y especialmente al pago de la renta por el tiempo que falte hasta el día en que, desahuciando, hubiera podido hacer cesar el arriendo o en que el arriendo hubiere determinado sin desahucio. Desahuciando, sí. De las obligaciones del arrendatario cuando se pone término al arrendamiento por su culpa, artículo 1945. Cuando por culpa del arrendatario se pone término al arrendamiento, será el arrendatario obligado a la indemnización de perjuicios y especialmente al pago de la renta por el tiempo que falte hasta el día en que, desahuciando, hubiera podido hacer cesar el arriendo o en que el arriendo hubiera terminado sin desahucio. Podrá con todo eximirse de este pago, proponiendo bajo su responsabilidad persona idónea que le sustituya por el tiempo que falte y prestando al efecto fianza u otra seguridad competente. De cuando el arrendatario puede ceder el arriendo o subarrendar, artículo 1946. El arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo ni de subarrendar a menos que se le haya expresamente concedido, pero en este caso no podrá el cesionario o subarrendatario usar o gozar de la cosa en otros términos que los estipulados con el arrendatario directo. De la obligación de restituir la cosa al fin del arrendamiento, artículo 1947, el arrendatario es obligado a restituir la cosa al fin del arrendamiento. Deberá restituirla en el estado en que le fue entregada, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos. Si no constare el estado en que le fue entregada, se entenderá haberla recibido en regular estado de servicio, a menos que pruebe lo contrario. En cuanto a los daños y pérdidas sobrevenidas durante su goce, deberá probar que no sobrevinieron por su culpa ni por culpa de sus huéspedes, dependientes o subarrendatarios, y a falta de esta prueba será responsable. De cómo ha de verificarse la restitución de un inmueble, el artículo 1948 indica: la restitución de la cosa raíz se verificará desocupándola enteramente, poniéndola a disposición del arrendador y entregándole las llaves. De cómo ha de constituirse al arrendatario en mora de restituir, artículo 1949, para que el arrendatario sea constituido en mora de restituir la cosa arrendada, será necesario requerimiento del arrendador, aun cuando haya precedido desahucio, y si requerido no la restituyere, será condenado al pleno resarcimiento de todos los perjuicios de la mora y a lo demás que contra él competa como injusto detentador. El párrafo cuarto ahora, de la expiración del arrendamiento de cosas.
De las causas de expiración del arrendamiento, el artículo 1950 señala el arrendamiento de cosas expira de los mismos modos que los otros contratos y especialmente dos puntos. Número 1, por la destrucción total de la cosa arrendada. Número 2, por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo. Número 3, por la extinción del derecho del arrendador según las reglas que más adelante se expresarán. Y número 4, por sentencia del juez en los casos que la ley ha previsto. El artículo 1951 ahora nos indica sobre de cuándo procede el cese del arrendamiento por desahucio. El artículo 1951 dice: si no se ha fijado tiempo para la duración del arriendo o si el tiempo no es determinado por el servicio especial a que se destina la cosa arrendada o por la costumbre, ninguna de las dos partes podrá hacerlo cesar sino desahuciando a la otra, esto es, noticiándoselo anticipadamente. La anticipación se ajustará al periodo o medida de tiempo que regula los pagos. Si se arrienda a tanto por día, semana, mes, el desahucio será respectivamente de un día, de una semana, de un mes. El desahucio empezará a correr al mismo tiempo que el próximo periodo. Lo dispuesto en este artículo no se extiende al arrendamiento de inmuebles de que se trata en los párrafos 5 y 6 de este título. De cuándo pueda revocarse el desahucio, el artículo 1952 señala lo siguiente: el que ha dado noticia para la cesación del arriendo no podrá después revocarla sin el consentimiento de la otra parte. De los efectos de haberse fijado plazo forzoso para una parte y voluntario para la otra, artículo 1953. Si en el contrato se ha fijado tiempo para la duración del arriendo o si la duración es determinada por el servicio especial a que se destinó la cosa arrendada o por la costumbre, no será necesario desahucio. De la obligación de pagar la renta cuando el arrendamiento ha de cesar por desahucio o por la llegada del plazo fijado, artículo 1955 señala: cuando el arrendamiento debe cesar en virtud del desahucio de cualquiera de las partes o por haberse fijado su duración en el contrato, el arrendatario será obligado a pagar la renta de todos los días que falten para que cese, aunque voluntariamente restituya la cosa antes del último día. De la no renovación del contrato y de sus efectos, el artículo 1956 indica: terminado el arrendamiento por desahucio o de cualquier otro modo, no se entenderá en caso alguno que la aparente aquiescencia del arrendador a la retención de la cosa por el arrendatario es una renovación del contrato. Si llegado el día de la restitución no se renueva expresamente el contrato, tendrá derecho el arrendador para exigirla cuando quiera. Con todo, si la cosa fuere raíz y el arrendatario con el beneplácito del arrendador hubiere pagado la renta de cualquier espacio de tiempo subsiguiente a la terminación, o si ambas partes hubieren manifestado por cualquier otro hecho igualmente inequívoco su intención de perseverar en el arriendo, se entenderá renovado el contrato bajo las mismas condiciones que antes, pero no por más tiempo que el de 3 meses en los predios urbanos y el necesario para utilizar las labores principiadas y coger los frutos pendientes en los predios rústicos, sin perjuicio de que a la expiración de este tiempo vuelva a renovarse el arriendo de la misma manera. El artículo 1957 de los efectos de la renovación sobre las garantías constituidas por terceros. Renovado el arriendo, las fianzas como las prendas o hipotecas constituidas por terceros no se extenderán a las obligaciones resultantes de su renovación. De los efectos de la extinción del derecho del arrendador sobre la cosa arrendada por causa independiente a su voluntad, artículo 1958 señala: extinguiéndose el derecho del arrendador sobre la cosa arrendada por una causa independiente de su voluntad, expirará el arrendamiento aún antes de cumplirse el tiempo que para su duración se hubiere estipulado. Y si por ejemplo el arrendador era usufructuario o propietario fiduciario de la cosa, expira el arrendamiento por la llegada del día en que se debe cesar el usufructo o pasar la propiedad al fideicomisario, sin embargo, de lo que se haya estipulado entre el arrendador y el arrendatario sobre la duración del arriendo y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 794, inciso segundo.
de cuando no hay derecho a indemnización por el cese del arriendo en virtud de la resolución del derecho del arrendador. Artículo 1951 señala cuando el arrendador ha contratado en una calidad particular que hace incierta la duración de su derecho, como la de usufructuario o la de propietario fiduciario, y en todos los casos en que su derecho está sujeto a una condición resolutoria, no habrá lugar a indemnización de perjuicios por la cesación del arriendo en virtud de la resolución del derecho, pero si teniendo una calidad de esa especie hubiere arrendado como propietario absoluto, será obligado a indemnizar al arrendatario, salvo que éste haya contratado a sabiendas de que el arrendador no era propietario absoluto. De las reglas que se han de observar en caso de expropiación de la cosa arrendada, artículo 1960. En el caso de expropiación por causa de utilidad pública se observarán las reglas siguientes. 2 puntos. Número 1. Se dará al arrendatario el tiempo preciso para utilizar las labores principiadas y coger los frutos pendientes. Número 2. Si la causa de la expiración fuere de tanta urgencia que no dé lugar a ello, o si el arrendamiento se hubiera estipulado por cierto número de años todavía pendientes a la fecha de expropiación, y así constare por escritura pública, se deberá al arrendatario indemnización de perjuicios por el Estado o la corporación expropiadora. Número 3. Si solo una parte de la cosa arrendada ha sido expropiada, habrá lugar a la regla del artículo 1930, inciso 3. De los efectos de la extinción del derecho del arrendador por hecho o culpa suyos, artículo 1961, extinguiéndose el derecho del arrendador por hecho o culpa suyos, como cuando vende la cosa arrendada de que es dueño, o siendo usufructuario de ella hace cesión del usufructo al propietario, o pierde la propiedad por no haber pagado el precio de venta, será obligado a indemnizar al arrendatario en todos los casos en que la persona que le sucede en el derecho no esté obligada a respetar el arriendo. De quienes estén obligados a respetar el arriendo, artículo 1962, estarán obligados a respetar el arriendo. 2 puntos. Número 1. Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador por un título lucrativo. Número 2. Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador a título oneroso, si el arrendamiento ha sido contraído por escritura pública, exceptuados los acreedores hipotecarios. Número 3. Los acreedores hipotecarios, si el arrendamiento ha sido otorgado por escritura pública inscrita en el registro del conservador antes de la inscripción hipotecaria. El arrendatario de bienes raíces podrá requerir por sí solo la inscripción de dicha escritura. De los perjuicios sufridos por el subarrendatario debido a la extinción del derecho del autor de su arrendador, artículo 1963 señala: entre los perjuicios que el arrendatario sufra por la extinción del derecho de su autor y que, según los artículos precedentes, deban resarcírsele, se contarán los que el subarrendatario sufriere por su parte. El arrendatario directo reclamará la indemnización de estos perjuicios a su propio nombre o cederá su acción al subarrendatario. El arrendatario directo deberá reembolsar al subarrendatario las pensiones anticipadas. Del pacto de no enajenar la cosa arrendada, artículo 1964. El pacto de no enajenar la cosa arrendada, aunque tenga la cláusula de nulidad de la enajenación, no dará derecho al arrendatario sino para permanecer en el arriendo hasta su terminación natural. De los efectos de la ejecución, embargo o adjudicación por acreedores del arrendador, artículo 1965 señala: si por el acreedor o acreedores del arrendador se trabara ejecución y embargo en la cosa arrendada, subsistirá el arriendo y se sustituirán el acreedor o acreedores en los derechos y obligaciones del arrendador. Si se adjudicare la cosa al acreedor o acreedores, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 1962. Con respecto al artículo ahora 1966, de los efectos de necesitar la cosa reparaciones que impidan total o parcialmente su goce, podrá el arrendador hacer cesar el arrendamiento en todo o parte cuando la cosa arrendada necesita de reparaciones que en todo o parte impidan su goce, y el arrendatario tendrá entonces los derechos que le conceden las reglas dadas en el artículo 1928. De cuando el arrendador pueda hacer cesar el arriendo por necesitar la cosa para sí, artículo 1967, el arrendador no podrá en caso alguno, a menos de estipulación contraria, hacer cesar el arrendamiento a pretexto de necesitar la cosa arrendada para sí. De los efectos de la insolvencia declarada del arrendatario, artículo 1968 señala: la insolvencia declarada del arrendatario no pone necesariamente fin al arriendo.
El acreedor o acreedores podrán sustituirse al arrendatario prestando fianza a satisfacción del arrendador. No siendo así, el arrendador tendrá derecho para dar por concluido el arrendamiento y le competirá acción de perjuicios contra el arrendatario según las reglas generales. De los arrendamientos hechos por guardadores o representantes legales, artículo 1969, los arrendamientos hechos por tutores o curadores por el padre o madre como administradores de los bienes del hijo o por el marido o la mujer como administradores de los bienes sociales y del otro cónyuge se sujetarán relativamente a su duración después de terminada la tutela o curaduría o administración paterna o materna a la administración de la sociedad conyugal a los artículos 407, 1749, 1756 y 1761. El quinto párrafo ahora va a hablar de las reglas particulares relativas al arrendamiento de casas, almacenes u otros edificios. De las reparaciones locativas a que es obligado el arrendatario de casa, artículo 1970. Las reparaciones llamadas locativas a que es obligado el inquilino o arrendatario de casa se reducen a mantener el edificio en el estado que lo recibió, pero no es responsable de los deterioros que provengan del tiempo y uso legítimo o de fuerza mayor o caso fortuito o de la mala calidad del edificio por su vetustez, por la naturaleza del suelo o por defectos de construcción. De aquello a lo que es especialmente obligado el inquilino, artículo 1971, será obligado especialmente el inquilino, número 1, a conservar la integridad interior de las paredes, techos, pavimentos y cañerías, reponiendo las piedras, ladrillos y tejas que durante el arrendamiento se quiebren o se desencajen. Número 2, a reponer los cristales quebrados en las ventanas, puertas y tabiques. Número 3, a mantener en estado de servicio las puertas, ventanas y cerraduras. Se entenderá que ha recibido el edificio en buen estado bajo todos estos respectos, a menos que se pruebe lo contrario. De la obligación de aseo y limpieza y de los efectos de su incumplimiento, artículo 1972, señala: el inquilino es además obligado a mantener las paredes, pavimentos y demás partes interiores del edificio medianamente aseadas, a mantener limpios los pozos, acequias y cañerías y a deshojinar las chimeneas. La negligencia grave bajo cualquiera de estos respectos dará derecho al arrendador para la indemnización de perjuicios y aún para hacer cesar inmediatamente el arriendo en casos graves. De los efectos de emplear la casa arrendada a un objeto ilícito o de subarrendar a personas de notoria mala conducta, artículo 1973. El arrendador tendrá derecho para expeler al inquilino que empleare la casa o edificio en un objeto ilícito o que teniendo facultad de subarriende a personas de notoria mala conducta que en este caso podrán ser igualmente expelidas. Del arrendamiento de casa o aposento amoblado, artículo 1974, señala lo siguiente: si se arrienda una casa o aposento amoblado, se entenderá que el arriendo de los muebles es por el mismo tiempo que el del edificio, a menos de estipulación contraria. De la responsabilidad de quien arrienda almacén o tienda, artículo 1975, el que da en arriendo un almacén o tienda no es responsable de la pérdida de las mercaderías que allí se introduzcan, sino en cuanto la pérdida hubiere sido por su culpa. Será especialmente responsable del mal estado del edificio, salvo que haya sido manifiesto o conocido del arrendatario. ¿De cuándo ha de darse el desahucio si procede? Artículo 1976. El desahucio, en los casos en que tenga lugar, deberá darse con anticipación de un periodo entero de los designados por la convención o la ley para el pago de la renta. De los efectos de la mora de un periodo entero en el pago de la renta, artículo 1977. La mora de un periodo entero en el pago de la renta dará derecho al arrendador después de 2 reconvenciones, entre las cuales medien a lo menos 4 días, para hacer cesar inmediatamente el arriendo, si no se presta seguridad competente de que se verificará el pago dentro de un plazo razonable que no bajará de 30 días. Ahora vamos a pasar al párrafo sexto. Dice relación con reglas particulares relativas al arrendamiento de predios rústicos. El artículo 1978 señala de la obligación de entregar el predio rústico. El arrendador es obligado a entregar el predio rústico en los términos estipulados. Si la cabida fuere diferente de la estipulada, habrá lugar al aumento o disminución del precio o renta o a la rescisión del contrato según lo dispuesto en el título de la compra-venta. Del cuidado en el goce del predio rústico, artículo 1979, el colono o arrendatario rústico es obligado a gozar del fundo como buen padre de familia
Y si así no lo hiciere, tendrá derecho el arrendador para atajar el mal uso o la deterioración del fondo, exigiendo al efecto fianza u otra seguridad competente, y aún para hacer cesar inmediatamente el arriendo en casos graves. De la obligación de conservación de árboles y bosques, artículo 1980, el colono es particularmente obligado a la conservación de los árboles y bosques, limitando el goce de ellos a los términos estipulados. No habiendo estipulación, se limitará el colono a usar del bosque en los objetos que conciernan al cultivo y beneficio del mismo fondo, pero no podrá cortarlo para la venta de madera, leña o carbón. De la extensión de la facultad de sembrar o plantar, artículo 1981, la facultad que tenga el colono para sembrar o plantar no incluye la de derribar los árboles para aprovecharse el lugar ocupado por ellos, salvo que así se haya expresado en el contrato. Del cuidado del colono en que no se usurpe parte del terreno arrendado, artículo 1982, el colono cuidará de que no se usurpe ninguna parte del terreno arrendado y será responsable de su omisión en avisar al arrendador siempre que le hayan sido conocidos la extensión y linderos de la heredad. De los efectos del deterioro o destrucción de la cosecha por casos fortuitos extraordinarios, artículo 1983 señala: el colono no tendrá derecho para pedir rebaja del precio o renta alegando casos fortuitos extraordinarios que han deteriorado o destruido la cosecha, exceptúanse el colono aparcero, pues en virtud de la especie de sociedad que media entre el arrendador y él, toca al primero una parte proporcional de la pérdida que por caso fortuito sobrevenga al segundo antes o después de percibirse los frutos, salvo que el accidente acaezca durante la mora del colono aparcero en contribuir con su cuota de frutos. Del arrendamiento de predios con ganados, artículo 1984. Siempre que se arriende un predio con ganados y no hubiere acerca de ellos estipulación especial contraria, pertenecerán al arrendatario todas las utilidades de dichos ganados y los ganados mismos, con la obligación de dejar en el predio al fin del arriendo igual número de cabezas de las mismas edades y calidades. Si al fin del arriendo no hubiere en el predio suficientes animales de las edades y calidades dichas para efectuar la restitución, pagará la diferencia en dinero. El arrendador no será obligado a recibir animales que no estén aquerenciados al predio. De cuándo ha de darse el desahucio, artículo 1985 señala: no habiendo tiempo fijo para la duración del arriendo, deberá darse el desahucio con anticipación de un año para hacerlo cesar. El año se entenderá del modo siguiente: el día del año en que principió la entrega del fondo al colono se mirará como el día inicial de todos los años sucesivos, y el año de anticipación se contará desde este día inicial, aunque el desahucio se haya dado algún tiempo antes. Las partes podrán acordar otra regla si lo juzgaren conveniente. Del tiempo del pago cuando no sea estipulado, artículo 1986. Si nada se ha estipulado sobre el tiempo del pago, se observará la costumbre del departamento. Ahora vamos a pasar al párrafo 7, que señala del arrendamiento de criados domésticos. Claramente está derogado del artículo 1987, 1988, 1989, 1990 y 1991. El artículo 1992 de los efectos de no desahuciar cuando se hubiera estipulado hacerlo. Si se hubiera estipulado que para hacer cesar el servicio sea necesario que el uno desahucie al otro, el que contraviniere a ello sin causa grave será obligado a pagar al otro una cantidad equivalente al salario del tiempo del desahucio o de los días que falten para cumplirlo. De las causas para poner término al arrendamiento, artículo 1993, será causa grave respecto del amo la ineptitud del criado, todo acto de infidelidad o insubordinación y todo vicio habitual que perjudique al servicio o turbe el orden doméstico, y respecto del criado el maltratamiento del amo y cualquier conato de éste o de sus familiares o huéspedes para inducirle a un acto criminal o inmoral. Toda enfermedad contagiosa del uno dará derecho al otro para poner fin al contrato. Tendrá igual derecho el amo si el criado por cualquier causa se inhabilitare para el servicio por más de una semana. De la subsistencia del contrato con los herederos del amo fallecido, artículo 1994, señala lo siguiente: falleciendo el amo, se entenderá subsistir el contrato con los herederos y no podrán estos hacerlo cesar sino como hubiera podido el difunto.
De la fe dada a la palabra del arrendatario, artículo 1955, la persona a quien se presta el servicio será creída por su palabra, entre paréntesis, sin perjuicio de prueba contrario. Número 1, en orden a la cuantía del salario. Número 2, en orden al pago del salario del mes vencido. Y número 3, en orden a lo que diga haber dado a cuenta por mes corriente. El octavo párrafo ahora va a tratar de los contratos para la confección de una obra material, de cuándo haya contrato de venta y de cuándo de arrendamiento de obra. En el 1996, si el artífice suministra la materia para la confección de una obra material, el contrato es de venta, pero no se perfecciona sino por la aprobación del que ordenó la obra. Por consiguiente, el peligro de la cosa no pertenece al que ordenó la obra, sino desde su aprobación, salvo que se haya constituido en mora de declarar si la aprueba o no. Si la materia es suministrada por la persona que encargó la obra, el contrato es de arrendamiento. Si la materia principal es suministrada por el que ha ordenado la obra, poniendo el artífice lo demás, el contrato es de arrendamiento. En el caso contrario, de venta. El arrendamiento de obra se sujeta a las reglas generales del contrato de arrendamiento, sin perjuicio de las especiales que siguen. ¿De cuál ha de ser el precio si no se ha fijado? Artículo 1997 señala: si no se ha fijado precio, se presumirá que las partes han convenido en el que ordinariamente se paga por la misma especie de obra, y a falta de este, por el que se estimare equitativo a juicios de peritos. De la facultad de fijar el precio dada a un tercero que muere antes de hacerlo, artículo 1998, si se ha convenido en dar a un tercero la facultad de fijar el precio y muriere este antes de procederse a la ejecución de la obra, será nulo el contrato si después de haberse procedido a ejecutar la obra se fijara el precio por peritos. Voy a repetirlo mejor. Artículo 1998. De la facultad de fijar precio dada a un tercero que muere antes de hacerlo. Si se ha convenido en dar a un tercero la facultad de fijar el precio y muriere este antes de procederse a la ejecución de la obra, será nulo el contrato. Si después de haberse procedido a ejecutar la obra, se fijará el precio por peritos. De cuándo haya lugar a la reclamación de perjuicios, artículo 1999, habrá lugar a la reclamación de perjuicios según las reglas generales de los contratos siempre que por una o por otra parte no se haya ejecutado lo convenido o se haya retardado su ejecución. Por consiguiente, el que encargó una obra, aun en el caso de haberse estipulado un precio único y total por ella, podrá hacerla cesar, reembolsando al artífice todos los costos y dándole lo que valga el trabajo hecho y lo que hubiere podido ganar en la obra. De sobre quién ha de pesar la pérdida de la materia, artículo 2000, la pérdida de la materia recae sobre el dueño. Por consiguiente, la pérdida de la materia suministrada por el que ordenó la obra pertenece a éste y no es responsable el artífice sino cuando la materia perece por su culpa o por culpa de las personas que le sirven. Aunque la materia no perezca por su culpa ni por las dichas personas, no podrá el artífice reclamar el precio salario si no es en los casos siguientes. 2 puntos. 1. Si la obra ha sido reconocida y aprobada. 2. Si no ha sido reconocida y aprobada por mora del que encargó la obra. 3. Si la cosa perece por vicio de la materia suministrada por el que encargó la obra, salvo que el vicio sea de aquellos que el artífice por su oficio haya debido conocer o que conociéndolo no haya dado aviso oportuno. ¿De cuándo pueden hacerse reconocimientos parciales? Artículo 2001. El reconocimiento puede hacerse parcialmente cuando se ha convenido en que la obra se apruebe por partes. De los efectos de alegarse por quien encargó la obra que no se ha ejecutado debidamente, artículo 2002, si el que encargó la obra alegare no haberse ejecutado debidamente, se nombrará por las dos partes peritos que decidan. Siendo fundada la alegación del que encargó la obra, el artífice podrá ser obligado a elección del que encargó la obra a hacerla de nuevo o a la indemnización de perjuicios. La restitución de los materiales podrá hacerse con otros de igual calidad o en dinero. De las reglas a que se sujetan los contratos de construcción de edificios por precio único celebrados con un empresario, artículo 2003. Los contratos para la construcción de edificios celebrados con un empresario que se encarga de toda la obra por un precio único prefijado se sujetarán además a las reglas siguientes. 2 puntos. Número 1. El empresario no podrá pedir aumento de precio a pretexto de haber encarecido los jornales o los materiales o de haberse hecho agregaciones o modificaciones en el plan primitivo, salvo que se haya ajustado un precio particular por dichas agregaciones o modificaciones. Número 2. Si circunstancias desconocidas como un vicio oculto del suelo ocasionaren
costos que no pudieran preverse, deberá el empresario hacer autorizar para ellos por el dueño, y si éste rehúsa podrá ocurrir al juez para que decida si ha debido o no de preverse el recargo de obra y fije el aumento de precio que por esta razón corresponda. Número 3. Si el edificio perece o amenaza ruina en todo o parte en los 5 años subsiguientes a su entrega por vicio en la construcción o por vicio del suelo que el empresario o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su oficio o por vicio de los materiales, será responsable el empresario si los materiales han sido suministrados por el dueño. No habrá lugar a la responsabilidad del empresario sino en conformidad al artículo 2000 del inciso final. Número 4. El recibo otorgado por el dueño después de concluida la obra solo significa que el dueño la aprueba como exteriormente ajustada al plan y a las reglas del arte y no exime al empresario de la responsabilidad que por el inciso precedente se le impone. Número 5. Si los artífices u obreros empleados en la construcción del edificio han contratado con el dueño directamente por sus respectivas pagas, se mirarán como contratistas independientes y tendrán acción directa contra el dueño, pero si han contratado con el empresario no tendrán acción contra el dueño, sino subsidiariamente y hasta concurrencia de lo que éste deba al empresario. De las reglas aplicables al que encarga de la construcción en calidad de arquitecto, artículo 2004, las reglas tercera, cuarta y quinta del presente artículo se extienden a los que se encargan de la construcción de un edificio en calidad de arquitectos. El artículo 2005, por su parte, señala lo siguiente: de la resolución del contrato por la muerte del artífice o empresario. Todos los contratos para la construcción de una obra se resuelven por la muerte del artífice o del empresario, y si hay trabajos o materiales preparados que puedan ser útiles para la obra de que se trata, el que la encargó será obligado a recibirlos y a pagar su valor. Lo que corresponda en razón de los trabajos hechos se calculará proporcionalmente tomando en consideración el precio estipulado para toda la obra. Por la muerte del que encargó la obra no se resuelve el contrato. El noveno párrafo ahora trata del arrendamiento de servicios inmateriales, de las reglas a que se sujeta el arrendamiento de servicios inmateriales. El artículo 2006 señala las obras inmateriales o en que predomina la inteligencia sobre la obra de mano, como una composición literaria o la corrección tipográfica de un impreso, se sujetan a las disposiciones especiales de los artículos 1997, 1998, 1999 y 2002. De las reglas especiales para aquellos servicios consistentes en una larga serie de actos, artículo 2007, los servicios inmateriales que consisten en una larga serie de actos, como los de los escritores asalariados para la prensa, secretarios de personas privadas, preceptores, ayas, histriones y cantores, se sujetan a las reglas especiales que siguen. De las obras parciales, artículo 2008, respecto de cada una de las obras parciales en que consista el servicio, se observará lo dispuesto en el artículo 2006. De la facultad de las partes para poner fin al servicio, artículo 2009, cualquiera de las dos partes podrá poner fin al servicio cuando quiera o con el desahucio que se hubiere estipulado. Si la retribución consiste en pensiones periódicas, cualquiera de las dos partes deberá dar noticia a la otra de su intención de poner fin al contrato, aunque en este no se haya estipulado desahucio, y la anticipación será de medio periodo a lo menos. Del abono de gastos de ida y vuelta si quien presta el servicio mudó de residencia para hacerlo, artículo 2010. Si para prestar el servicio se ha hecho mudar de residencia al que lo presta, se abonarán por la otra parte los gastos razonables de ida y vuelta. De los efectos del retiro intempestivo o mala conducta de quien presta el servicio, artículo 2011. Si el que presta el servicio se retira intempestivamente o su mala conducta da motivo para despedirle, no podrá reclamar cosa alguna en razón de desahucio o de gastos de viaje. De la aplicación de las disposiciones anteriores a los servicios de profesiones que suponen largos estudios o a que está unida la facultad de representar u obligar, artículo 2012. Los artículos presentes se aplican a los servicios que según el artículo 21-18 se sujetan a las reglas del mandato en lo que no tuvieran de contrario a ellas. Ahora pasamos al párrafo 10 del arrendamiento de transporte.
El artículo 2013 de que sea el arrendamiento de transporte y de cómo se llama a sus partes. El arrendamiento de transporte es un contrato en que una parte se compromete mediante cierto flete o precio a transportar o hacer transportar una persona o cosa de un paraje a otro. El que se encarga de transportar se llama generalmente acarreador y toma los nombres de arriero, carretero, barquero, naviero, según el modo de hacer el transporte. El que ejerce la industria de hacer ejecutar transportes de personas o cargas se llama empresario de transportes. La persona que envía o despacha la carga se llama consignante y la persona a quien se envía consignatario. De aplicarse al empresario de transportes las obligaciones impuestas al acarreador, artículo 2014, las obligaciones que aquí se imponen al acarreador se entienden impuestas al empresario de transportes como responsable de la idoneidad y buena conducta de las personas que emplea. De la responsabilidad del acarreador, artículo 2015, el acarreador es responsable del daño o perjuicio que sobrevenga a la persona por la mala calidad del carruaje, barco o navío en que se verifica el transporte. Es asimismo responsable de la destrucción y deterioro de la carga a menos que se haya estipulado lo contrario o que se pruebe vicio de la carga, fuerza mayor o caso fortuito, y tendrá lugar la responsabilidad del acarreador no solo por su propio hecho, sino por el de sus agentes o sirvientes. De la obligación de entregar la cosa en el paraje y tiempo estipulados, artículo 2016, el acarreador es obligado a la entrega de la cosa en el paraje y tiempo estipulados, salvo que pruebe fuerza mayor o caso fortuito. No podrá alegarse por el acarreador la fuerza mayor o caso fortuito que pudo con mediana prudencia o cuidado evitarse. De la inmutabilidad del precio de la conducción de la mujer que pare en el viaje. Artículo 2017. El precio de la conducción de una mujer que no se aumenta por el hecho de parir en el viaje, aunque el acarreador haya ignorado que estaba encinta. De la responsabilidad de quien encarga el transporte de personas o carga, artículo 2018, el que ha contratado con el acarreador para el transporte de una persona o carga es obligado a pagar el precio o flete del transporte y el resarcimiento de daños ocasionados por hecho o culpa del pasajero o de su familia o sirvientes o por el vicio de la carga. De los efectos de no presentarse en tiempo el pasajero o carga o el acarreador en el paraje y tiempo convenidos, artículo 2019, si por cualquiera causa dejaren de presentarse en el debido tiempo el pasajero o carga, el que ha tratado con el acarreador para el transporte será obligado a pagar la mitad del precio o flete. Igual pena sufrirá el acarreador que no se presentare en el paraje y tiempo convenidos. De los efectos de la muerte del acarreador o del pasajero, artículo 2020, la muerte del acarreador o del pasajero no pone fin al contrato, las obligaciones se transmiten a los respectivos herederos sin perjuicio de lo dispuesto generalmente sobre fuerza mayor o caso fortuito. De la aplicación de estas reglas sin perjuicio de las especiales, artículo 2021, las reglas anteriores se observarán sin perjuicio de las especiales para los mismos objetos contenidas en las ordenanzas particulares relativas a cada especie de tráfico y en el Código de Comercio. Con este artículo, con el 2021, damos término a el título 26 del libro cuarto del Código Civil, que hablaba sobre el contrato de arrendamiento, un título bastante extenso, se parece mucho al título de la compra-venta. En el video siguiente vamos a revisar el título 27 de la Constitución de Censo.